En Clave de Historia, el programa de historia de Multicanal Radio. En el programa de hoy, la economía del antiguo régimen. Buenos días a todos. Hoy continuamos con nuestro segundo programa de historia y vamos a continuar con la sesión que iniciamos el primer día. El primer día estuvimos hablando del antiguo régimen, la organización política y la organización social del antiguo régimen. Tuvimos como invitado al profesor Bustos y hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la economía en el antiguo régimen. Nos iremos haciendo las preguntas. ¿Cómo era la economía del antiguo régimen? ¿Cómo era la estructura económica de este periodo que abarca desde el siglo XVI, XVII y XVIII? ¿Cómo era el crecimiento económico, José? Pues vamos a empezar hablando de cómo era la economía en el antiguo régimen. Las economías en el antiguo régimen se caracterizan por tener una renta per cápita pequeña, que además crecía muy poco. Este estancamiento económico se debía a la baja productividad de los trabajadores. Para entenderlo mejor, vamos a separar población, industria, agricultura y comercio. Muy bien. Es importante resaltar que vamos a estudiar la población y vamos a estudiar, como dice José, la estructura económica, el sector primario, que incluye la agricultura, la ganadería y la pesca, el sector secundario, que incluye la industria, y el sector terciario, que incluye el comercio, el transporte y la banca en esa época. El sector terciario también le podemos llamar el sector servicios. Entonces empezamos a hablar de la población y empezamos haciéndonos esta pregunta: ¿por qué nos interesa estudiar la población del antiguo régimen? ¿O por qué a los historiadores de economía les interesa la población? Porque la población es el mercado, la población es la demanda, porque además el hombre es un factor de producción. Entonces nos interesa saber cuántas personas hay, pero también la cualificación profesional, digamos, de esas personas, qué población activa, en dónde trabajan esas personas, si es una población culta, porque una población culta siempre es un factor de crecimiento económico, es determinante para el crecimiento económico. Entonces, la población en el antiguo régimen se caracteriza por tener regímenes demográficos antiguos, y los rasgos de estos regímenes es que las tasas de natalidad son muy, muy elevadas. Y la tasa de natalidad es muy elevada porque la mujer por media pues solía tener de 4 a 5 hijos, pero más elevada era todavía la tasa de mortalidad, con lo que a veces el crecimiento vegetativo era positivo, pero si venía una epidemia o una catástrofe, pues hacía que este crecimiento no fuera sostenido. Las tasas de mortalidad eran muy elevadas, pero sobre todo las tasas de mortalidad infantil. Existen estudios que dicen que cada año moría de 200 a 250 niños de cada 1000. Las causas de esta mortalidad solían ser las hambrunas y también la falta de higiene en los hogares y en los pueblos, en las zonas. La falta de higiene pues hacía que se desarrollaran epidemias, y estas tasas de mortalidad, como he dicho, pues se elevaban a gran número. Pasamos ahora a estudiar el sector primario, la agricultura.
Como ya ha dicho Carmen, una de las principales razones de la alta mortalidad, ¿verdad? Era la carestía de alimentos, las hambrunas, y eso venía condicionado por la agricultura, que era la agricultura era el principal sector económico y, por supuesto, el sector del que dependía la subsistencia de las sociedades. La mayor parte de la población trabajaba en la agricultura y dependía directamente de este sector. El 75% de la población activa trabajaba en el campo, para que os hagáis una idea de la magnitud del sector. La competitividad era baja, se requería mucha mano de obra y por tanto esta gente era necesaria en el campo. Aunque sí que es verdad que había cierto tipo de trabajadores como los jornaleros que en determinadas regiones solo podían trabajar pues, en un periodo concreto del año porque había temporalidad, como la hay hoy en día de hecho. La agricultura era digamos, el principal subsector dentro del primario, pero también habría que mencionar la pesca y la ganadería como subsectores bastante importantes y el tema de la silvicultura, bueno, otros subsectores menores que también tenían cierta importancia, la caza, por ejemplo, etc. Y ahora Carmen os hablará Sí, es una agricultura que es el sector más importante del PIB, como ha dicho José, pero es una agricultura atrasada, de escasa productividad, con unos métodos de cultivo antiguos. El abono era abono animal y la escasez de abono animal obligaba a los campesinos a dejar en barbecho la mitad o la tercera parte de sus pequeñas explotaciones agrícolas. Era una agricultura dependiente de la estabilidad climática, de tal manera que la inestabilidad climática, cuando hacía periodos de lluvias, eso daba lugar a malas cosechas, escasez de alimentos, hambre. Y claro, una población débil era más vulnerable, una población débil, hambrienta, era más vulnerable a contraer epidemias. En cuanto a cómo se repartía la tierra antes de la Revolución Liberal, la mayor parte de las tierras pertenecía a la nobleza, a la iglesia y a los municipios. Eran los grandes propietarios. Pero estas tierras estaban vinculadas por ley a sus propietarios. ¿Esto qué significaba? Que estas tierras no se podían comprar ni vender, no estaban en el mercado. Y estas tierras eran arrendadas a los campesinos que las trabajaban y pagaban una renta y una serie de servicios a los grandes señores. Esto daba lugar a que estas tierras, estos campesinos, al tener bajo poder adquisitivo, no introducían mejoras en la tierra, no introducían innovaciones tecnológicas, no las podían hacer más productivas. Y los dueños de las tierras, la nobleza y la iglesia, pues tampoco invertían en esas tierras para capitalizarlas. Esto fue uno de los grandes obstáculos que existía en este sector, en esta época del antiguo régimen, para que se produjera el crecimiento económico. Tendremos que esperar a la llegada del liberalismo para que se liberalicen este sector, se liberalice de esa traba que impedía el desarrollo y el crecimiento económico. La iglesia y la nobleza era una manera, esta vinculación, el hecho de que las tierras estuvieran amortizadas era como una defensa que tenía la iglesia y la nobleza para evitar la fragmentación de su patrimonio. Iban concentrando poder económico. Y la vinculación de las tierras comunales tenía otra finalidad, que era permitir a los vecinos más pobres disponer de tierras para sobrevivir generación tras generación.
Pues como íbamos diciendo antes, como en el campo se empleaba al 75-80% de la población, dependiendo de la región, pues es evidente que en la industria y en el sector terciario o servicios trabajaba en torno al 20-25% de la población restante. El sector secundario, en el que nos vamos a centrar ahora, se caracterizaba por una escasa producción industrial. La producción industrial era modesta porque la demanda de bienes industriales era reducida y porque no se podía producir en grandes cantidades. Como la economía era principalmente basada en la agricultura y esta era mayormente de subsistencia, pues no había demasiados excedentes tampoco como para ponerlos en el comercio y en la industria. La mayor parte de la demanda venía de los campesinos, con poco poder adquisitivo. El resto de la demanda venía de la iglesia, la nobleza y la burguesía. Pero estos solían demandar bienes de lujo o bienes para sus viviendas e iglesias, siendo una demanda, por tanto, muy reducida. El resto de la demanda de productos industriales venía del resto de la industria, del transporte y del ejército, pero la industria producía poco, por la escasa demanda y las limitaciones productivas de los artesanos y los gremios. Decir que la fuerza motriz principal, la principal fuente de energía en esta época en la industria eran el viento, la fuerza humana, por supuesto, y la fuerza animal o la tracción animal. Y ahora Carmen nos explicará un Y poco cómo se organizaba la producción. en relación con lo que has dicho de la energía, de la fuerza que movía esta industria en este tiempo, a mí también me gustaría señalar los llamados molinos de marea, que existen muchísimo en esta zona donde yo vivo, en Cádiz. En la zona que va de San Fernando a Cádiz existen varios molinos de marea. Lo que ocurría aquí, que como el levante es tan fuerte, pues no existía una estabilidad para que los molinos de viento pudieran ser efectivos. Entonces se utiliza la fuerza de las mareas como fuerza energética, ¿no? Para mover el molino. Yo, si vienen por Cádiz, sí que es verdad que les invito a que visiten estos molinos de marea porque merece la pena. Muy bien, pues hablando del sector industrial, que ya hemos visto que es artesanal, como ha dicho José, sí que me gustaría citar cómo se organizó esa producción industrial. Y vamos a partir, en mi intento de ser didáctica, vamos a partir del estadio más antiguo a los estadios ya más modernos, pero pensando que en un espacio geográfico grande como es la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII, hay veces que estas formas de organizar la producción conviven en un mismo tiempo cronológico y en ese espacio geográfico. Es decir, vamos a ver zonas de Europa que están más atrasadas, donde se organiza la producción artesanal de la forma más antigua, con otras formas de organizar la producción ya más modernas que surgen ya en las ciudades italianas y en las ciudades de los Países Bajos. Bueno, pues vamos a empezar con el primer estadio de formas de organizar la producción. Le llamamos industria doméstica, porque era la industria que elaboraba el campesino en su casa, en su campo. Y esta labor artesanal la alternaba con su trabajo en el campo, en los periodos en el que no había cosecha, en el que se descansaba la cosecha, pues el campesino o la mujer del campesino pues elaboraba esta industria, que es una industria de autoconsumo, porque se va a producir para satisfacer las necesidades básicas de la familia o para satisfacer una demanda del propietario de la tierra, del señor noble o incluso de la iglesia. Es una industria cerrada, sin ánimo de lucro. Es
suficientes de autoconsumo. Luego, en un estadio más avanzado, pues aparece ya en la ciudad el gremio, los gremios. Los gremios eran asociaciones de artesanos de un mismo oficio que nacían a partir de una orden municipal. El municipio, que es la representación del poder público, pues establecía unas normas, establecía unas reglas por las que se debía de regir la producción en el gremio. Y establecía también unas normas de cómo se tenía que organizar laboralmente el gremio, es decir, unas normas para la organización laboral y para la producción artesanal. Efectivamente, en el gremio estaba muy establecido la categoría laboral que iba desde el aprendiz, el oficial, al maestro, y para pasar de un oficio a otro, de un escalón a otro, pues había que pasar un examen. Para pasar de cada categoría había que superar un examen, como he dicho. Decía que también se establecía cómo tenía que ser, en esa carta municipal se establecía cómo tenía que ser la producción artesanal, es decir, cómo tenía que ser el material, qué forma, qué hechura debía tener. Se reglaba todo el proceso de producción, desde la materia prima hasta el final producto elaborado, la calidad, la cantidad. Y para poneros un ejemplo, un gremio de zapateros, los gremios de zapateros, todos hacían el mismo zapato. ¿Qué es lo que hablamos aquí? Aquí podemos ver que no hay competencia, que hay una intervención del poder público representado por la autoridad municipal, una intervención en el sector industrial. No existe libertad. Y al no existir libertad, no existe competencia. Y al no existir libertad y competencia, se anula totalmente el crecimiento económico. Esta es una traba importante que existía también en ese sector de la industria en esta etapa que estamos estudiando del antiguo régimen o etapa preindustrial. Esto, el liberalismo, va a liberar también a este sector de todas esas trabas que impedían el crecimiento. Otra forma de organizar la producción son las llamadas fábricas concentradas, que siempre las conocemos como las fábricas reales, las fábricas del rey. Estas fábricas concentradas nacen como una expresión del mercantilismo y surgen en la época del absolutismo. Recordaros en qué consistía el mercantilismo, un sistema económico que tenía como objetivo que consideraban que la riqueza era tener oro y plata, es decir, un país era rico si tenía mucho oro y mucha plata. Un país era rico si tenía abundancia de metales preciosos. Por eso esa nación tenía que ser la más rica, pero también la más fuerte. Y esto es importante. Ese país, esa nación tenía que tener unas fuerzas armadas capaz de defender la producción del país, defender a la población, por supuesto, pero también defender la riqueza, la producción del país. Entonces, un país, os repito, es más rico cuanto más oro y plata tiene. Y para obtener oro y plata, ellos consideran que hay que tener una balanza comercial positiva, es decir, las exportaciones deben de ser mayores que las importaciones,
para que así entren divisas en forma de oro y de plata. Esto es importante porque ellos no contemplan la balanza de pago, ellos solo contemplan la balanza comercial. Entonces, claro, para que las exportaciones sean mayores que las importaciones, el país tiene que ser capaz de crear un tejido industrial capaz de producir bienes y servicios que, que provean a la nación, pero que también puedan surtir, atender la demanda de las naciones extranjeras. Entonces, es importante que sepamos que en estas fábricas reales lo que se va a producir son bienes de lujo, muebles para amueblar los palacios reales, fábricas reales de porcelana, de cristal, toda una serie de fábricas reales para amueblar los palacios reales de estas monarquías absolutas. La mano de obra que se necesitaba era una mano de obra muy cualificada. Por eso en el caso de España resultaba poco económico, porque tenían que traer una mano de obra cualificada pues de los Países Bajos o de los países o de la zona italiana. Estas industrias a la larga fracasaron precisamente por eso, porque la demanda, en el caso de aquí de España, fracasó porque la demanda en España era muy, muy raquítica y entonces fracasaron. En otra forma de organizar la producción que va surgiendo en esta época es la industria. Bueno, antes de pasar a la industria a domicilio, sí que me gustaría recordar, por ejemplo, un tipo de fábrica concentrada que no solamente eran las fábricas reales de porcelana, de cristal, de alfombra, tapices que he citado antes, también los arsenales para la fabricación de la construcción de barcos para la Armada Real. Aquí en San Fernando, en Cádiz, surge el arsenal de la Carraca, dentro de lo que fue la población de San Carlos. También surge el arsenal de Cartagena y el arsenal de Ferrol. Eso están dentro de lo que fueron estas fábricas concentradas para construcción de barcos para la Armada Real en la época de los Borbones. Pues bien, otra manera de organizar la producción, y que ya es una forma de organizar la producción que surge ya muy cerca ya de lo que es la etapa de la industrialización, es decir, es como un antecedente. Muchos historiadores consideran que allí donde se dio esta forma de organizar la producción fue más fácil que surgiera la industria ya moderna. Es llamada industria a domicilio. La industria a domicilio os lo resumo diciendo que es cuando un comerciante, un hombre de negocio, pues obtiene la materia prima y reparte esa materia prima, que puede ser, para haceros una idea, por ejemplo, la lana, la materia prima de la lana, reparte esa materia prima entre los hogares campesinos, reparte esa materia prima en distintos domicilios de campesinos para que le haga un producto semi-elaborado. Por ese trabajo, el hombre de negocio va a pagar una cantidad de dinero por el trabajo realizado. Recoge ese producto semi-elaborado y lo va a llevar al gremio para que finalice el producto, o para que
finalice el producto y también le va a pagar por ese producto elaborado. Aquí ya se distinguen ya los rasgos de lo que va a ser la industria moderna, porque fijaros bien, existe ya un ánimo de lucro, en cuanto que hay ya un hombre de negocio que va a comprar la materia prima y se va a obtener un beneficio en cuanto que el producto final lo va a vender sacándole beneficio. Aparece ya una división del trabajo entre el capitalista y el trabajador, y lo único que falta aquí es la concentración del trabajo en una fábrica y, por supuesto, la innovación tecnológica en el sistema de producción, porque el trabajo continúa siendo artesanal. Como os decía antes, esta forma de organizar la producción es en los sitios donde apareció, parece ser que aceleró lo que fue ya la industrialización, aceleró ya lo que sería ya la aparición de la fábrica. Pues bien, repito, todas estas formas de organizar la producción que hemos ido analizando desde la época más antigua, con el trabajo doméstico, ¿no? Con la artesanía doméstica del campesino, hasta esta última, todas estas formas conviven en un mismo espacio geográfico, en el espacio geográfico europeo, en unas mismas fechas de tiempo. Muy bien, pasamos ahora ya a ver lo que es el comercio. José. Sí, voy a hablaros un poco del sector terciario, que básicamente se componía de comercio, transporte y banca. Vamos a centrarnos ahora un poco en el comercio. El comercio interior tenía unas fuertes barreras aduaneras, como os podréis imaginar, lo que encarecía los intercambios debido a que los aranceles dificultaban mucho, encarecían los precios. Las ferias tuvieron una gran relevancia en el comercio interior. Algunas de las más importantes de Europa fueron las de Lyon, Saint-Germain o Champagne en Francia. En Inglaterra destacarán las de Winchester y Northampton. Por supuesto, todas las grandes ciudades de Países Bajos, Alemania o Italia tenían las suyas. Y en España destacan la de Medina del Campo, la de Córdoba, la de Ibiza, la de Vic, la de Puebla de Sanabria, la de Alcalá de Henares, la de Ávila. En cuanto al comercio exterior, del que ahora os va a hablar un poco más Carmen, durante estos siglos XVI, XVII y XVIII fueron creciendo gracias a la apertura de nuevas rutas comerciales, el descubrimiento de los nuevos continentes, etcétera. Y nada, tenéis que saber, tenéis que tener claro que el comercio marítimo tenía una importancia enorme, como la sigue teniendo hoy en día, de hecho. Y bueno, ahora os va a hablar un poco más, Carmen, del comercio exterior. Gracias, José. El comercio exterior se mejoraron las técnicas de navegación, se fueron construyendo buques de mayor tamaño y buques más rápidos. Aparecen ya apertura de nuevos mercados coloniales. Recordemos los descubrimientos del siglo XVI, del siglo XV, perdón, y del siglo XVI, descubrimiento de América. El comercio entre países y continentes, desde luego, fue notable, pero sí que es verdad que el comercio no crecía de una manera sostenida. Las rutas más importantes de Europa pues era la que conectaba el norte de la Europa occidental y oriental a través del Mar del Norte y del Báltico, y otra ruta importante pues era la ruta del Mediterráneo. De la ruta norte, es decir, la primera que he nombrado, la que unía Europa occidental, el norte de la Europa occidental con el norte de la Europa oriental, pues se transportaba tejidos de lujo demandado por la nobleza de la Europa oriental y que se producía sobre todo en Inglaterra y en los Países Bajos, mientras que en sentido contrario
la zona oriental lo que mandaba, lo que exportaba a estos países de la Europa occidental, pues era sobre todo trigo y maderas. Eran demandados, como he dicho, por estas ciudades inglesas y ciudades holandesas. En cuanto a la ruta del Mediterráneo, pues vamos a ver que las regiones agrarias del Mediterráneo proporcionaban trigo, vino, aceite, pues a todas las zonas de la cuenca del Mediterráneo, y estas enviaban a cambio tejidos y otras manufacturas de lujo que provenían también de la zona asiática. En cuanto a la estructura del comercio colonial, es decir, el comercio que las potencias occidentales mantenían con sus colonias, podemos sintetizar que las colonias españolas de portuguesa, británica, francesa y holandesa de América, de Asia y de África proporcionaban a sus metrópolis metales preciosos y productos demandados y muchas veces no se podían producir en Europa. Digo que en cuanto a la estructura del comercio colonial, la podríamos resumir diciendo que las colonias españolas, portuguesas, británicas, francesas y holandesas de América, de Asia y África, proporcionaban a sus metrópolis metales preciosos y productos de agrarios que no se producían en estos países, en las zonas de Europa, pues eran especias, azúcar, tabaco, té, cacao, colorante, y de la zona de Europa, de estos países de Europa, salían hacia las colonias bienes demandados por los colonos: trigo, aceite, tejidos, armas, herramientas, papel, mercurio. Este tráfico de mercancía, a este tráfico de mercancía tenemos que añadir otro tráfico, que es el tráfico humano, el tráfico de africanos. Todos este tráfico España cedió el contrato de tráfico de africanos, se lo cedió a los demás países. Todos estos intercambios que existieron en el antiguo régimen tenían el obstáculo que había obstáculo al crecimiento, que era la existencia de aranceles. La existencia de aranceles tanto en el comercio exterior como en el comercio interior. Y eso daba lugar a que en el exterior los intercambios se encarecían mucho y era un obstáculo para la integración de los mercados. Hubo aranceles hasta bien entrado el siglo XIX, ya con la existencia del liberalismo, porque el arancel fue muy difícil de eliminar, porque el arancel tiene dos funciones, como sabéis. Tiene la función de proteger, de protección, pero también tiene una función fiscal. Es decir, el arancel, lo recaudado por el arancel, iba al tesoro, iba a la hacienda del país. Y claro, eliminar ese impuesto que iba a incrementar las arcas del tesoro, eso costó mucho trabajo eliminarlo. Pues bien, como decía, este comercio, dentro de este comercio existía un tráfico que era el tráfico de esclavos, el tráfico de seres humanos. Entre los mayores compradores de esclavos estaban los españoles, pero los españoles en esta época no se dedican al tráfico de esclavos, sino que van a ceder este tráfico mediante contratos o asientos a los comerciantes de otras naciones, estando dominado este tráfico en esta época del antiguo régimen por portugueses, por ingleses, holandeses y franceses.
Es importante recordar que este tráfico era un comercio triangular. Los buques zarpaban de los países europeos cargados de pólvora, de armamento, bebidas, telas, bagatelas, y llegaban a la costa africana, y ahí se producía un intercambio con los reyezuelos africanos. Se intercambiaban todas estas mercancías por esclavos, por africanos. Era un negocio, solía ser un negocio de trueque. Una vez que el buque estaba ya cargado de africanos, pues zarpaba para América del Norte, América Central y América del Sur, donde van a ser vendidos como mano de obra esclava para trabajar en los ingenios del azúcar, para trabajar en el algodón, en los cafetales. Luego, una vez que se descargaba el barco de estos africanos, se volvía a cargar de productos americanos, y estos barcos volvían de nuevo pues a Europa. Es así como es importante no olvidar este tráfico en esta etapa del antiguo régimen. Carmen, ¿y el descubrimiento de América, la llegada de metales preciosos, la llegada de nuevos alimentos, cómo influyó en la economía europea? Pues la llegada de alimentos supuso un enriquecimiento para la dieta de la población. La población tuvo ya una dieta más rica, más diversa, y eso dio lugar a que la población fuera también más fuerte. Y la llegada de metales preciosos, eso creo que requeriría una clase magistral, nada más que para explicar lo que supusieron los metales preciosos. Carmen, las famosas fábricas concentradas, ¿qué tipo de titularidad tenían? Sí, bueno, pues había las fábricas reales eran de titularidad pública, es decir, que eran del rey, las fábricas del rey, y estaban gestionadas, estaban administradas por funcionarios reales, que no tenían estudios de contabilidad ni de gestión. Eso fue también uno de los factores del fracaso. También existieron fábricas concentradas de titularidad privada y pública, ¿sabes? Mixtas. Y también fueron muy importantes, fábricas muy importantes de elaboración de paños. Uh-huh. En cuanto al tráfico de esclavos del que he hablado, tenemos que pensar que en esta época este tráfico era un tráfico que era legal, era un tráfico que estaba permitido por todas las naciones. Tendremos que esperar al siglo XIX para que este tráfico se prohíba y este tráfico sea ilegal, aunque, como vamos a ver, se hará bajo cuerda, se hará de manera clandestina. Dentro de este sector, como hemos dicho, estaba también dentro del sector terciario, el sector servicio. Tenemos que hablar también del transporte y de la banca. Realmente dentro del transporte terrestre es la inexistencia total de transporte. Bueno, pues las mercancías eran transportadas en carretas, transportadas por mulas y por caballos, y luego la inexistencia de camino, la inexistencia de carretera con firme sólido, hacía pues que todo este transporte en el interior de los países pues se encareciera muchísimo. Sí que es verdad que en el transporte marítimo, como ya hemos dicho, aparece ya cada vez, van apareciendo barcos más grandes, más eficaces, que van alcanzando más velocidad, son buques de vela. Y luego, en cuanto a la banca, José os ha hablado de dónde se concentraba este comercio interior, en las grandes ferias que se celebraban a lo largo de todo
en la zona de Europa. Pues en esta feria es cuando surge el banquero, el cambista, que cambia las monedas, va a aceptar depósitos, va a ir emitiendo letras de cambio, pero es importante saber también que no existía la banca moderna tal como lo conocemos ahora, por supuesto, que el mismo comerciante hacía la función de banquero. Es más, hay algunos comerciantes, la mayoría de ellos son comerciantes banqueros, en cuanto que aceptan depósitos, van a dar préstamos con interés y van también van a girar letras de cambio. Muy bien, yo creo que con esto ha quedado bien plasmado lo que fue la población y la economía del antiguo régimen, y sobre todo creo que hemos ido señalando las trabas, los obstáculos que impedían el crecimiento de la economía. Tendremos que esperar a la llegada del liberalismo para que se libere la economía de todos estos obstáculos que la iban aprisionando, que les impedía el crecimiento económico. Pero sí que es importante que este cambio, desmontar el antiguo régimen, fue un proceso lento en el tiempo, de tal manera que, como dice Sánchez Albornoz, durante mucho tiempo en el siglo XIX existió una economía dual, es decir, convivían formas de organizar la producción típica de esta etapa preindustrial o del antiguo régimen con otras formas de organizar la producción ya más moderna. El proceso es lento en el tiempo. Lo veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Y ahora vamos a comentar específicamente cómo era la economía española en el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, las estructuras políticas, sociales y económicas de Europa estaban profundamente marcadas por la jerarquía y la tradición. La economía preindustrial del periodo que denominamos Antiguo Régimen está marcada por las condiciones materiales del momento, pero también por el sistema político de la época. España no será una excepción en Europa durante este periodo, aunque llegará más tarde que otros países a ciertos cambios y modernizaciones. El siglo XVIII fue un periodo crucial para España, marcado por importantes cambios económicos, sociales y políticos. Tras la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1714, la llegada de la dinastía borbónica supuso una serie de reformas que intentaron modernizar el país. En este contexto, la economía española también experimentó transformaciones, aunque de manera desigual y con limitaciones. A pesar de las reformas y de algunos avances en otros sectores, la economía de España en el siglo XVIII seguía siendo mayormente agraria. La agricultura era el pilar fundamental y más del 80% de la población trabajaba en el campo. Sin embargo, la productividad agrícola era baja. Las técnicas de cultivo estaban atrasadas, dependían mucho de la climatología, y la tierra estaba en manos de grandes latifundistas, principalmente nobleza y clero, lo que limitaba las innovaciones. Los campesinos, sometidos a rentas y tributos, no tenían grandes incentivos para mejorar las técnicas de producción. En regiones como Castilla la decadencia agrícola era evidente, mientras que otras áreas como Valencia o Andalucía se mostraban más dinámicas gracias a una agricultura más diversificada, con productos como el trigo, el vino o el aceite de oliva. La llegada de los Borbones a España con Felipe V trajo consigo una nueva mentalidad reformista, inspirada en las ideas del absolutismo ilustrado que prevalecían en Francia. Las reformas borbónicas, impulsadas especialmente durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, buscaron modernizar la administración y la economía de España. Uno de los objetivos principales era centralizar y racionalizar la economía española. Para ello se promovió el despotismo ilustrado, que, bajo el lema de todo para el pueblo pero sin el pueblo, buscaba aumentar la riqueza nacional a través de las reformas económicas, sin alterar el poder absoluto del monarca. Una de las medidas más significativas fue la creación de nuevas instituciones económicas, como las sociedades económicas de amigos del país, que fomentaban la agricultura, la industria y el comercio. También se introdujeron mejoras en la administración fiscal, que intentaban aumentar los ingresos del Estado mediante un sistema impositivo más eficiente y una mejor gestión de las finanzas públicas. Las reformas también intentaron promover la industria nacional, con el establecimiento de fábricas reales, como la Fábrica Real de Tapices o la de Cristales de la Granja, aunque su impacto fue limitado y en gran medida simbólico, ya que no lograron generar una revolución industrial.
Las colonias españolas en América seguían siendo una fuente clave de ingresos, gracias a la explotación de metales preciosos, azúcar, tabaco y otros productos. Sin embargo, el sistema comercial español era muy restrictivo, ya que estaba centralizado en los puertos de Sevilla y luego Cádiz, lo que limitaba la expansión comercial. Las reformas borbónicas incluyeron cambios en este sistema. En 1778 se promulgó el Reglamento de Libre Comercio, que permitió a puertos españoles comerciar directamente con las colonias americanas, lo que impulsó el tráfico mercantil y benefició especialmente a ciudades como Barcelona y Santander. Además, se fomentó la creación de compañías comerciales, como la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que trataban de monopolizar el comercio en ciertas regiones y productos. Estos cambios dieron lugar a un incremento en los ingresos del comercio colonial, aunque el contrabando y la competencia con otras potencias europeas seguían siendo un problema constante. Se desarrollaron manufacturas en Cataluña, especialmente en el sector textil, que comenzaba a despuntar. El auge del algodón fue significativo, aunque la industria aún estaba lejos de convertirse en una verdadera revolución. Las manufacturas reales, como mencionábamos antes, también buscaban dar un impulso, pero su éxito fue limitado y muchas de ellas dependían de subsidios estatales. El crecimiento industrial se concentró en regiones concretas como Cataluña o el País Vasco, mientras que en otras zonas del país permanecieron rezagadas, con una estructura económica predominantemente agrícola. En resumidas cuentas, la economía española del siglo XVIII fue una mezcla de continuidad y cambio. Aunque el país seguía dependiendo en gran medida de la agricultura y las colonias, las reformas borbónicas introdujeron nuevas ideas para modernizar y dinamizar la economía. El crecimiento del comercio, especialmente con América, fue un motor importante, pero la industrialización no se consolidó. El siglo XVIII preparó el terreno para futuros cambios, pero al finalizar el siglo España seguía enfrentando importantes desafíos, como la baja productividad agrícola, la debilidad de la industria y una dependencia excesiva de sus colonias. Esto la dejó en una posición vulnerable de cara al siglo XIX, cuando otras naciones europeas ya habían emprendido una plena transformación económica. Nada, ya para despedir, decir que en el próximo capítulo volveremos a tener con nosotros al profesor Manuel Bustos y que esta vez se centrará en hablarnos de la cultura y la intelectualidad y la ilustración, fundamentalmente en el último siglo de la primera modernidad o del final del antiguo régimen, que es el siglo XVIII. Y entonces ya tendremos una idea bastante clara, creo yo, de lo que era el final del antiguo régimen, para de cara a próximos capítulos empezar a hablar ya de lo que fue la transición a la era contemporánea y al siglo XIX y demás. ¿Algo que añadir, Carmen? Pues nada, que muchas gracias por su paciencia, por oírnos y que espero que haya sido de su agrado y sobre todo, bueno, que haya ayudado en su conocimiento. Pues muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.